¿Tienes problemas con la domótica de tu casa porque cuando se va la luz y luego vuelve muchos elementos domóticos funcionan mal? ¿Te cuesta mucho emparejar los elementos domóticos por primera vez al router? Es decir, bombillas inteligentes, interruptores, enchufes, altavoces, da igual, cualquier elemento domótico que tengas en casa, ¿te cuesta mucho emparejarlo por primera vez al router o directamente muchas veces no puedes ni siquiera configurarlo, ni siquiera emparejarlo al router? Y luego, una vez que los tienes configurados, ¿tienes problemas de cobertura wifi porque te van lentos, no conectan bien al router, tardan mucho en recibir las órdenes o directamente ni las procesan, has colocado repetidores y aún con todo no consigues mejorar la señal wifi y no consigues que esos elementos te vayan bien? Si ese es tu problema, si estás ahí, si quieres aprender de domótica, quédate y empezamos. El patrocinador del vídeo de hoy es GVGmall, que es una tienda online especializada en la venta de licencias de Windows, de Office y de videojuegos. Es una tienda con licencias muy baratas y te lo voy a demostrar. Vamos. Aquí estamos en la web de GVGmall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. El otro día recibí la consulta de un seguidor, que realmente es una consulta que se repite bastante, y es por los problemas que tenía con la domótica. Me exponía su caso y me comentaba que vivía en una zona donde es relativamente habitual que se vaya la luz y que cada vez que se le iba la luz toda la domótica se le desconfiguraba. Tenía bastantes elementos domóticos, tenía interruptores de sonido por toda la casa, bombillas, altavoces inteligentes, termostatos, lo típico de gente que más o menos le gusta la domótica y que tiene bastantes elementos y que claro, cada vez que se le iba la luz era un caos porque nada le funcionaba. Una cosa que tenéis que tener clara, que ya lo he explicado más de una vez, es que la domótica, toda la domótica funciona en la frecuencia de 2,4 GHz. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como ya lo he explicado también muchas veces, los 2,4 GHz tienen mucho mayor alcance que los 5 GHz y no digamos ya que los nuevos routers que vienen con 6 GHz. Por lo cual, lo que a nosotros nos interesa es llegar a la máxima distancia con una Wi-Fi para que todos esos elementos domóticos funcionen bien. Y como la domótica no utiliza gran cantidad de datos, porque realmente cuando tú das la orden de que se enciende un interruptor, la cantidad de datos es muy pequeña, aunque la tasa de transferencia en 2,4 es más baja que en 5, realmente eso no nos importa. ¿Qué problema tiene esta persona? El problema que tiene es que cuando se va la luz y se apaga el router, ya sabéis que un router cuando luego se reinicia tarda bastante, hasta que no pasan un par de minutos, realmente muchas veces el router no está operativo, porque hasta que sincroniza con la OLT de la operadora y todos los procesos que hace le cuesta bastante. Pero sin embargo, muchísimos elementos IoT arrancan muy rápido. ¿Por qué? Porque realmente no tienen un sistema operativo ni tienen nada. Realmente lo que controla una bombilla o un interruptor inteligente es algo muy tonto y a lo mejor en 2-3 segundos ya lo tienes activo. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos elementos domóticos, también hay muchos fabricantes, muchas gamas, pero muchos de estos elementos domóticos, el problema que tienen es que cuando arrancan, cuando encienden, intentan conectarse a la Wi-Fi que tienen configurada. Hacen unos cuantos intentos y si al cabo de, dependiendo los dispositivos, de 1 minuto, de 40 segundos, de minuto y medio, no han conseguido conectarse, directamente ya no lo vuelven a intentar. Por lo cual, si intentan conectarse y el router no ha arrancado, no se ha levantado, que se suele decir, se quedan sin conexión. O a veces también tienen problemas porque según qué elemento, según qué router, tienen problemas de conflictos con el DHCP, por lo cual, ¿qué es lo que recomiendo yo en estos casos? Yo lo que recomiendo es utilizar un SAI. En las zonas donde se os vaya mucho la luz, un SAI que es como una batería, también lo he explicado más de una vez, un SAI para poder proteger un router que tiene un consumo bajísimo y si además al lado del router tenéis una televisión, un ordenador para proteger eso, un SAI es muy barato. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que cuando se vaya la luz el router no pierda la conectividad, es decir, el router siempre va a seguir funcionando y cuando luego vuelva la luz, cuando arranquen todos los elementos domóticos, el router siempre va a estar ahí y se van a poder conectar. Además los routers son muy sensibles a subidas y bajadas de tensión, por lo cual vamos a proteger también al router
router. Y luego, como ya expliqué también en un vídeo, os lo dejo por aquí, también tenemos la ventaja de que según cómo tengamos configurada la red y según lo que tengamos dentro de la red, el hecho de que el router siga activo va a poder enviarnos un mensaje, va a podernos enviar un correo, una alerta, vamos a poder enterarnos de que se ha ido la luz y bueno, ya en función de todo que tengamos montado en casa, ya pues bueno, iremos a casa, llamaremos a un vecino o haremos lo que sea. Otro problema que se os suele presentar es que muchas veces no conseguís conectar este dispositivo inteligente al router. Os lo compráis, os descargáis la aplicación, porque generalmente ya sabéis que suelen ir con una aplicación que lo que haces es te la descargas y a través de la aplicación va siguiendo como unos pasos, como un tutorial y se conecta al router y es en la propia aplicación la que utilizas ya para configurarlo y para todo. Sigues los pasos pero no hay manera de conectarlo. Muchas veces, ¿por qué ocurre esto? Por lo que os comentaba también al principio. Porque el router, cuando el dispositivo intenta conectarse, ¿qué es lo que hace? Intenta primero conectarse con los 5 GHz. Lo que hace es intenta conectarse y al tiempo, cuando ve que no se puede conectar a los 5 GHz, porque es la red que prefiere utilizar el router, ya intenta conectarse a los 2,4, porque los 5 GHz tienen el espectro más largo, más grande. Bueno, también está explicado aquí en muchos vídeos. Y bueno, intenta primero en 5 GHz y cuando ve que no puede, se intenta conectar ya en los 2,4. ¿Qué ocurre? Lo que os he comentado antes, que este dispositivo llega un momento que al cabo de un tiempo ya desiste, ve que no puede conectar y a lo que hace el cambio el router intenta conectarse a los 2,4 y ya ha tirado la toalla el dispositivo del IoT. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando vayamos a conectar un equipo por primera vez, un dispositivo inteligente, lo que se recomienda es desconectar siempre la red de 5 GHz del router. Todos los routers se puede desconectar la frecuencia de los 5 GHz, la desconectamos en el caso de que tengamos la misma red, porque ya sabéis que hay routers que la red de 5 y de 2,4 se llaman de la misma manera, por lo cual cuando tú te intentas conectar al router no sabes si te conectas a 2,4 o a 5. Es el propio router el que decide cómo te conectas. Si tú tienes redes separadas, que lo llamas por ejemplo mi casa a 2,4 y mi casa a 5, ahí sí te conectas siempre a la red que realmente tú te quieres conectar, pero no es lo habitual. En estos casos lo que se suele hacer es desconectar la red de 5 GHz y ya solo está la de 2,4, configuras el dispositivo y una vez que lo tienes configurado ya vuelves a activar la de 5. Y yo lo que recomiendo en estos casos es tener redes separadas, tener una red solo para el IoT, una red solo para la domótica, que sea una red además solo de 2,4 GHz, así nos quitamos estos problemas. Existen routers que tienen lo que se llaman VLANs, que podemos crear varias redes, es decir, dentro del mismo router podemos crear varias Wi-Fi con varios nombres, con varios SSIDs que se llaman, de tal manera que tenemos una red para toda la casa, ordenadores, televisiones, cosas así, y luego otra red específica para el IoT, interruptores, bombillas, altavoces inteligentes. Este tipo de routers os los he traído al canal, son routers que no son caros, lo que pasa es que están más enfocados para un uso profesional y si no os queréis meter en estos líos, ¿qué es lo que os recomiendo yo? Lo que os recomiendo es que compréis un router muy barato, incluso si tenéis a lo mejor algún router viejo por casa os puede valer. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la red de los 2,4. Cuando nosotros compramos un router, la parte más cara del router, lo que diferencia un router de 60 euros de uno de 600 es la potencia Wi-Fi. Son routers con muchas antenas, con mucha potencia Wi-Fi. Eso es lo que realmente estamos pagando. Pero en este caso todo eso no nos hace falta. ¿Qué podemos hacer? Comprar un router muy barato o reutilizar en el caso de que tengamos algún router por ahí, de tal manera que lo conectamos al router de la operadora o al router que ya tenemos y creamos una segunda red. Una segunda red ya, eso sí, una segunda red ya que va a ser una red solo en 2,4 GHz. Y toda la domótica la vamos a conectar a ese router, la vamos a conectar a ese segundo router que por supuesto le vamos a llamar a la red Wi-Fi de otra manera, la llamamos domótica o IoT 2.4, como la queréis llamar, y de esa manera lo que vamos a tener es una red única y exclusivamente para la domótica. Y luego está el problema de los extensores o de los repetidores Wi-Fi. Esta persona, la que os comentaba al principio del vídeo, que me comentaba que tenía problemas también con lo que era la cobertura, había puesto varios extensores, varios repetidores Wi-Fi y seguía yéndole mal la red. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un repetidor Wi-Fi lo que hace es, como su nombre indica, repetir la Wi-Fi que le llega del router principal, pero
como también he explicado muchas veces, el problema que tenemos es que la radiofrecuencia, el espectro radioeléctrico es uno, es un medio compartido que se llama. De tal manera que, explicado de una manera muy rápida y muy a lo bestia, un repetidor wifi lo que hace es que solo funciona el 50% del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando le llega una señal, cuando le llega, da igual que sea de un dispositivo IoT o de un teléfono, de un ordenador, da igual. Cuando le llega la información de un ordenador que quiere hacer cualquier cosa, que quiere salir a internet, ¿qué es lo que hace? Le envía la información a este repetidor y está utilizando el medio compartido, está utilizando una frecuencia, está utilizando un canal y está utilizando un tiempo, y mientras está el repetidor con ese tiempo, mientras está haciendo eso, no puede hacer otra cosa. Luego, ese repetidor, ¿qué es lo que hace? Se tiene que conectar al router para decirle, oye, aquí hay un ordenador que me pide esta información, y le envía esa información al router, pero cuando le está enviando esa información al router ocurre lo mismo. El router y el repetidor están ocupando un canal, están ocupando un espectro, por lo cual el resto de los dispositivos ya no pueden hablar porque están utilizando el medio compartido. El router busca esa información en internet o hace lo que tenga que hacer y se lo devuelve al repetidor. Por lo cual, el repetidor que está en medio lo que está haciendo es bajar al 50% el rendimiento de la red. Directamente, así de sencillo. Esta persona me comentaba, es que he colocado 3 o 4 repetidores y me sigue yendo mal la red. Claro, porque cada repetidor ocupa un tiempo de conexión con el router. Si tú tienes 3 repetidores, lo que estás haciendo es algo más complejo que lo que estoy diciendo ahora, pero lo que estás haciendo es que cada repetidor va a ocupar un 33% del tiempo, por lo cual hace que la red sea muy ineficiente, y a eso le tienes que sumar que el router, aparte de conectarse con los repetidores, se tiene que conectar directamente con otros elementos de la red, por lo cual los repetidores a mí no me gustan porque lo que hacen es que la red sí puedes llegar más lejos porque, como su nombre indica, amplía o extiende la red, pero realmente son muy ineficientes. Si tienes pocos elementos en la red, pues bueno, no me gusta mucho, pero hasta cierto punto es una ayuda, pero claro, si estás hablando de una red muy saturada con muchísimos elementos domóticos, que todos están pasando toda información a través de los repetidores, que los repetidores a su vez tienen que conectarse con el router, hace que todos esos tiempos, todas esas colisiones que se llaman, sean muy grandes y hace que la red vaya muy lenta y vaya muy mal. Por eso, a lo mejor tú tienes buena cobertura, te llega una buena señal al último interruptor de la casa, pero cuando tú le das la orden de que encienda el interruptor, no lo enciende. O lo que ocurre muchas veces es que tú le das la orden de que encienda el interruptor y en vez de hacerse ese encendido de manera automática, a lo mejor pueden pasar 3 o 4 segundos hasta que ese interruptor se enciende. Eso es lo que ocurre. Por lo cual yo ya sabéis que siempre recomiendo utilizar redes mesh porque es mucho mejor que los repetidores, porque no deja de ser lo mismo, pero de una manera inteligente, y sobre todo, siempre que se pueda utilizar redes cableadas. Si podemos tirar un cable de Ethernet que vaya a parar del router al repetidor, muchísimo mejor. Bueno, espero que os haya ayudado con este vídeo, que por lo menos hayáis detectado los problemas que tenéis, cómo se pueden solucionar de una manera sencilla, barata y rápida. Evidentemente tenemos soluciones bastante más potentes, más complejas, pero bueno, yo lo que quería era exponer una manera rápida, una manera sencilla y sobre todo que entendáis de dónde vienen los problemas para que los podáis atajar. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.